¿Cómo es posible que el mundo haya olvidado a este inolvidable personaje? La mayor parte no sabe casi nada de G. K. Chesterton, y la otra parte que cree que lo conoce está equivocada. Incluso muchos que llegamos a conocerle no vimos la imagen completa, tan solo algunas pinceladas. Sabemos que fue un escritor de principios del siglo XX, que escribió un centenar de libros y miles de ensayos para los periódicos de Londres. Escribió y abordó todos los temas. Se dedicó a la poesía épica, pero también se deleitó con la ficción detectivesca. Hacía reír a todo el mundo, todos le querían. Estaba felizmente casado, pero para su desgracia no tenía hijos. Se enfrentó a todos los pensadores que destacaron en su época y los desafió no solo con sus ideas claras, sino con el ejemplo de su propia vida, especialmente con la asombrosa decisión que tomó de hacerse católico. Pero observar a Chesterton no es tan importante como mirar el mundo entero a través de sus ojos. Es necesario meterse de alguna manera dentro de él, habitarlo como si de una casa se tratara y ver todo a través de las ventanas que nos proporciona. Necesitamos experimentar la claridad y plenitud de su pensamiento. Al fin y al cabo, se le ha conocido como uno de los mayores maestros meramente humanos que han existido. Es una mente que vale la pena explorar. Pero cuando Gilbert Keith Chesterton entra por la puerta, no es su mente la que nos impacta, es su cuerpo el que llena la habitación. Pesa 130 kilos, pero su altura es aún más extraordinaria que su peso. Mide 1,80 metros, pero parece más alto, es un gigante, pero no es Goliat. En realidad, es un elfo bastante grande. Lanzó un hechizo. Este hechizo se llama alegría. Es algo que sin duda hemos sentido antes, pero la magia de Chesterton combina el confort del reconocimiento con la conmoción de lo inesperado. Es algo que nos invade el alma. Su enorme cuerpo se estremece de risa, su risa se extiende a través de su bigote. Supongo que me divierto más que la mayoría de la gente, porque gran parte de mi ser se divierte. Se quita el sombrero arrugado y la capa pesada. Apoya su bastón de espadas en la pared. Entrecierra los ojos y se ajustan las lentes torcidas en los extremos de su nariz, pero siguen torcidas. Cada uno de sus gestos es genial. ¿Pero qué pasa con el bastón de espada? ¿Es real? ¿Hay realmente un bastón en forma de espada? Sí que lo hay. ¿Por qué lleva un bastón de espada? Porque es una varita mágica. Convierte todo lo que toca. Además, como una buena verdad, corta en ambos sentidos y acaba en punta. Me gustan las cosas que llegan a un punto. También es un símbolo y una realidad. Pero dudo mucho que ésta llegue a hacer sangre de verdad. Es la poesía sin la prosa. Pero la espada no es la única arma que lleva. También lleva una pistola. ¿Pero por qué? La compré el día de mi boda para defender a mi novia. También me ha sido bastante útil en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando oigo a un hombre decir que la vida no merece la pena, saco mi pistola y me ofrezco a dispararle. Siempre con los resultados más satisfactorios. Pero espera, hay más en su arsenal. También lleva consigo una navaja tejana. ¿Dónde guarda todas estas cosas?
Mide 18 centímetros de largo y 35 centímetros cuando saca el filo de la navaja. El cuchillo es solo una pequeña espada. ¿Y la navaja? Es una espada secreta. Y tiene esa terrible lengua que llamamos filo. Duerme con la navaja bajo la almohada y suele olvidársela ahí. Su mujer tiene que ir a buscarla en los hoteles donde se alojan. La utiliza sobre todo como abrecartas. Una vez, durante un debate, la sacó distraídamente y empezó a afilar su lápiz con ella, para diversión del público y sufrimiento de su oponente. Sí, las historias acerca de sus despistes no son exageradas. Pierde a menudo los trenes, y a los que se sube no siempre son los correctos. Puede llamar a un taxi para que le lleve a la redacción del Gecas Weekly, su propio periódico, pero no sabe la dirección. Así es, pedirá un taxi para que le lleve primero a un kiosco para comprar un ejemplar del periódico y así conseguir la dirección, y como en muchos kioscos se ha agotado el periódico, puede tardar varias paradas. Se aleja de los kioscos leyendo un libro que ha cogido, y el kiosquero, al reconocerlo, se limita a enviar la factura a su mujer. Sus bolsillos rebosan libros y periódicos, y lee mientras camina, ajeno al tráfico que se detiene al cruzar la calle. Hay mucho más en sus bolsillos. Además del material de lectura y las armas, dice que puede encontrar mundos enteros en sus bolsillos, que el día del juicio final, cuando el mar se rinda ante su muerte, también lo harán las pertenencias extraordinarias que están enterradas en sus bolsillos, pero lo que nunca puede encontrar en ninguno de sus bolsillos es su billete de tren o dinero. El billete de tren, sin lugar a dudas, lo dejó en el mostrador donde lo compró, y el dinero se lo ha dado a los mendigos. Ya me conozco todos los argumentos que van en contra de dar dinero a los mendigos. Y creo que son precisamente esos argumentos los correctos para darles dinero. Si los mendigos son perezosos o mentirosos, o quieren beber, conozco bien mi propia falta de motivación, mi propia deshonestidad y mi propia sed. No creo en la caridad científica, porque es demasiado fácil. Tan fácil como escribir un cheque. Creo en la caridad promiscua, porque eso es lo realmente difícil. Da lugar a la más oscura y terrible de todas las acciones humanas, hablar con un hombre. De hecho, no sé nada más difícil que hablar con los hombres pobres que conocemos. Si realmente creyéramos en la democracia, no estaríamos debatiendo sobre lo que deberíamos hacer con los pobres. Son los pobres quienes debatirían qué hacer con nosotros. Su mente distraída es solo acerca de los detalles que realmente no importan, aunque son el tipo de cosas que tienden a llenar nuestras vidas. Pero G.K. Chesterton siempre se ha centrado en el panorama más amplio y en las verdades eternas. Tiene una pasión por la justicia y un amor genuino por todos. Puede que esté indefenso en la calle, pero siempre está en su casa, que es el mundo. Él puede debatir sobre cualquier tema: la historia de la fabricación de vidrio, gárgolas, Milton, Huxley, queso, los maniqueos, Shakespeare, Shaw, camisas, Tennyson, carreteras, caramelo. Puede citar pasajes enteros de libros de memoria, libros que ha leído años y años atrás. Desafíalo a que dé pruebas de uno de sus pronunciamientos históricos y repetirá textualmente los términos de la Carta Magna en inglés antiguo. Pídele que le autografíe un libro y lo inscribirá con un poema original dentro de la portada o lanzará un epigrama perfecto.
no firma con su nombre, lo dibuja. Su caligrafía es pintoresca, tan clara y limpia como su prosa, tan completa y adecuada como su poesía. Y luego te da el libro como regalo. Suspira. Ah, mi oficio son las palabras. Parece avergonzado de que las palabras sean lo único que hace y el único regalo que puede dar. Califica su trabajo como impulso. La humildad es totalmente sincera. Es lo más llamativo de él, que un hombre tan grande se sienta tan pequeño. Pero su tamaño puede tener algo que ver con su humildad. Puede que los monjes delgados fueran unos santos, pero estoy seguro de que los monjes gordos fueron los más humildes. Y puede que ser gordo es que se rían de ti, pero reírse es la experiencia más saludable para el alma del hombre. Y de hecho, se ríe más que nadie de las bromas que se le hacen a su propia extensión, y sus fotos son más graciosas que ninguna otra. Es capaz de disfrutar de manera honesta de sus tonterías y de burlarse de sus logros. En los debates, desarma a sus oponentes dándoles la razón cuando le atacan personalmente. Es cuando atacan sus ideas cuando se levanta de mala gana y echa por tierra los argumentos de su oponente. Pero, como diría su secretaria tiempo después, no le daba ninguna satisfacción destacar por encima de los demás. Entiende realmente la gran virtud de la humildad y el gran pecado de la soberbia. Dice que si solo tuviera un sermón que predicar, sería un sermón contra el orgullo. Y le oiríamos decir desde el púlpito que todo mal comienza con algún intento de superioridad. Pero él es el primero en insistir en que no es predicador, es un periodista. Y está bajo una fecha límite constante. Tiene que redactar un artículo para cada uno de los periódicos para los que trabaja. Siempre intenta encontrar algo, cualquier tema sobre el que escribir. Cuanto más rápido es el periodista, más lento va su pensamiento. El resultado que tenemos es un periódico adaptado a nuestro tiempo, que cada vez se entrega más temprano y vale menos la pena entregar. Pero, por supuesto, si Chesterton lo escribe, vale la pena leerlo, y casi un siglo después de haberlo escrito sigue valiendo la pena. Él puede entregar un ensayo provocativo sobre cualquier tema, incluso cuando no hay tema parece ser ese el artículo, pero antes de sumergirse en el pensamiento, saca otra arma. Al menos algunos lo llamarían así. Mi musa. Algunos hombres escriben con un lápiz, otros con una máquina de escribir. Yo escribo con mi cigarro. ¿No represento la máscara alegre de la humanidad? Soy el cristiano alegre y atolondrado. Bien es cierto que el tabaco, aunque no es un intoxicante, es en cierto modo una droga, pero también lo es el té. Es cierto que el tabaco que se fuma entre horas, y sin razón, quita el apetito. Sin embargo, también lo consiguen los dulces. Se trata de un lujo, un mero excitante o pungencia pasajeros. Pero también lo son la pimienta y la sal. Es cierto que se convierte en humo. Pero también lo hacen todos los poderes y placeres mundanos. Es cierto que se convierte en cenizas. Pero también lo hacemos nosotros. No hay nada inmoral en fumar un cigarro. Considerar que fumar es inmoral muestra no solo una falta de pensamiento claro, sino una falta de normas claras. Agrupar las cosas incorrectas como males difumina la línea entre lo correcto y lo incorrecto y conduce al caos. Si existe algo peor que el debilitamiento moderno de la moral mayor,
es el fortalecimiento moderno de la moral menor. Pero así se considera más fulminante acusar a un hombre de mal gusto que de mala ética. Hoy en día, la pulcritud no está al lado de la piedad, pues la pulcritud ha ascendido, mientras que la piedad se considera como una ofensa. Estas cuestiones de salud e higiene han sido invocadas para atacar a los simples placeres. Deberían ser cuestiones de libertad y conveniencia personal. Hoy en día se ha llegado a considerar por muchos como si fuera parte de la moral esencial el levantarse temprano por las mañanas. Ahora bien, eso puede ser parte de la sabiduría práctica, pero no hay nada bueno en levantarse ni malo en acostarse. Los avaros se levantan temprano por la mañana, y los ladrones, según me han informado, se levantan la noche anterior. El gran peligro de nuestra sociedad es que todos sus mecanismos se vuelvan más fijos, mientras su espíritu se vuelve más voluble. Las acciones y disposiciones menores de un hombre tienen que ser libres, flexibles, creativas. Lo que debería ser inmutable son sus principios, sus ideas. Pero con nosotros ocurre lo contrario. Nuestros puntos de vista también cambian de forma constante, pero nuestro almuerzo, nuestra comida, no cambia. La pregunta que se nos plantea es la siguiente. ¿Habla igual que escribe? La respuesta es sí. Su amada esposa Francis nos asegura que cuando Chesterton habla, su tono y su perspectiva nunca varían. Esté quien esté con él, a primera hora de la mañana o a última hora de la noche en compañía de otros o de su mujer, tiene la misma forma de abordar la vida, con el mismo modo que una idea repentina. También habla consigo mismo. Si un hombre no habla consigo mismo, señala, es porque no vale la pena hablar con él. También se ríe de sus propios chistes. ¿Por qué debería un hombre hacer una broma sin participar en ella? Es una arrogancia imperdonable no reírse de tus propios chistes. Bromear es indigno, y por ello tan bueno para el alma. Y nada le gustaría más que reír y bromear toda la noche. Pero demasiadas de sus noches han sido prometidas a otros. Su mujer le recuerda de repente que tiene que dar una conferencia esa noche y que ya llega tarde. Francis intenta que su marido esté presentable y él intenta averiguar el tema de la conferencia. Garabatea unas cuantas notas en los trozos de papel que tiene a su alcance y luego se mete a toda prisa en un taxi. Al llegar a la sala de conferencias, el gran hombre de la cintura tiene problemas para sacar su enorme cuerpo del taxi. Alguien le sugiere, tal vez si intentara salir de lado. Él gruñe, no tengo lados. La sala de conferencias está completamente llena. Siempre se agotan las entradas para sus charlas. Tras una larga y elogiosa presentación, recibe la atronadora ovación cuando se levanta para hablar. Después del viento del torbellino, una pequeña y tranquila voz. Podría llamarme a mí mismo catedrático, pero me temo que hay algunos aquí presentes que han escuchado algunas de mis conferencias. Creo que podemos admitir alegremente que uno de los problemas más extraños, grandes y fundamentales de la vida moderna es su fealdad. Creo que la gran fuente de fealdad de la vida moderna es la falta de entusiasmo por la vida moderna. Si realmente amáramos la vida moderna,
deberíamos hacerla bella. Todos los hombres tratan de hacer bello lo que ya les parece bello. Una madre siempre trata de vestir a sus hijos con sus mejores galas. El dueño de una casa fina adorna su casa. El creyente decora su iglesia. El amante prodiga a su dama. El patriota reforma su país. Todos estos hombres mejoran una cosa porque creen que es bella. No hacemos que la vida moderna sea bella, precisamente porque no creemos en la vida moderna. Si consideráramos la ingeniería de nuestra época como los grandes arquitectos góticos consideraban la ingeniería de su época, haríamos de la máquina de vapor ordinaria algo tan bello como la catedral cristiana. Hubo un tiempo en que el arte no era más que una herramienta al servicio de la religión. Intentamos que el arte sea el único vínculo común. Y estamos tratando de evitar por completo las cuestiones religiosas. Pero lo primero y más importante de cualquier hombre es su visión, su concepción de la existencia. De esto depende que pinte un cuadro hermoso o uno triste. De esto también depende si pintará un cuadro triste o simplemente saltará del puente de Londres. Al final de la charla invita a los asistentes a hacer preguntas. Señor Chesterton, ¿le gustaría ser delgado? No. Mi peso nos da algo con lo que empezar estas sesiones de preguntas y respuestas. ¿Qué opina del infierno? Lo considero una cosa que hay que evitar. ¿Qué opina sobre la lengua alemana? Lo veo con total agnosticismo. Si estuviera atrapado en una isla desierta con un solo libro, ¿qué libro le gustaría que fuera? Pues la guía de Thomas para la construcción naval práctica. ¿Podría hablar más alto, por favor? Bueno, hermana, no se preocupe. No se está perdiendo nada. ¿Qué cree que ocurrirá en la próxima gran revolución, la revuelta de la naturaleza contra el hombre? Espero que el hombre no dude en disparar. ¿No es la verdad casi la propia concepción de las cosas? Esa es la gran cuestión. Todo el pensamiento como un intento de descubrir si la propia concepción es verdadera o no. ¿Cree usted en la camaradería de ambos sexos? Señora, si la tratara durante 2 minutos como a un camarada, me echaría de casa. Parece que lo sabe todo. No sé nada, señora. Soy un periodista. Aunque tenga que cambiar su postura original, ¿qué táctica adopta? En tales ocasiones, sin lugar a dudas, el suicidio. Hay muchas imágenes de Chesterton y de los demás personajes de su vida que podríamos hacer desfilar por el escenario. Como si se tratara del escenario de un teatro de guiñoles, está la figura esquelética de Georges Bernard Shaw, que le insta a escribir algunas obras y a ganar dinero. Luego tenemos al toro de carga, a Hilary Belloc, instándole a atacar la corrupción política y empresarial. Está la paciencia y el apoyo de Francis, suplicándole que no dedique tanto tiempo al periodismo, a utilizar su considerable talento para crear una obra literaria grande y duradera, en lugar de la obra fugaz de Fleet Street. Está H.G. Wells, con su mente brillante y su filosofía vacía, representando a gran escala todo lo que está mal en el mundo. Y están los críticos menores que instan a Chesterton a dejar de escribir sobre su recién descubierta fe católica
aunque siempre ha estado escribiendo sobre ello. Están todos los dragones contra los que ha luchado. La batalla parece interminable. Una vez más, podemos oír a Chesterton suspirar. Ah, mi oficio son las palabras. No se siente digno de su vocación, de ser portador de la belleza, la justicia y la verdad. De repente parece receloso y abrumado por la grandeza de su tarea. Dice: ahora me doy cuenta de que estamos tratando de luchar contra el mundo entero, de cambiar el rumbo de todo el tiempo que vivimos, de resistir todo lo que parece irresistible. Y por un instante, todo parece perdido. La única cosa perfectamente definida, el único atisbo del paraíso de Dios en la tierra, es luchar en una batalla perdida y no perderla. Todavía tiene un arma más potente y práctica que todas las demás: su pluma. Puede que su oficio sea solo la palabra, pero como él mismo repite, las palabras son hechos. El remoto disfraz de periodista que lleva es en realidad un uniforme de soldado. Está listo de nuevo para la batalla, atacando lo que es malo porque debe defender lo que es bueno. Lo malo, señala, no es tan malo como para temerlo. Lo bueno, él dice, es mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Su pluma es un arma, pero también es una herramienta, una paleta. Como dice Nehemías, un hombre debe tener una espada en una mano y una paleta en la otra. La espada es la razón y se utiliza para defenderse. La paleta es la imaginación y se usa para construir, para crear algo hermoso. El trabajo es duro y bueno, y es un trabajo diario como un periódico, y él escribe y escribe hasta el final de sus días. Y al dejar esta tierra, nos deja con un último pensamiento. La cuestión es clara. Está entre la luz y la oscuridad, y cada uno debe posicionarse. Debemos elegir nuestro lado y unirnos a la lucha. Cuando luchamos del lado de Chesterton, tenemos la ventaja de utilizar la valiosa arma que nos ha dejado. Su pluma todavía nos ayuda a luchar contra los viejos enemigos en todas sus nuevas formas y a defender la antigua verdad, que no cambia. Su pluma es una espada, pero también una paleta. Es un arma para luchar, pero también una herramienta para construir. Todavía nos sirve la pluma de Chesterton. Soy Day Alquist. Acompáñanos en el próximo programa del Apóstol del Sentido Común.